Bienvenidos al curso. Hoy vamos a ver nuestra cápsula 2. Ya introdujimos lo que es el concepto de Google Colab, el lenguaje de programación Python, sus tipos de datos de números y enteros y string. Y ahora vamos a introducir el concepto de listas. Listas, ciclos for y condicionales. Entonces vamos a ver nuestro Google Colab. Vamos a abrir un nuevo archivo, un nuevo cuaderno. Y recuerden que esta herramienta es 100% gratis, no es necesario instalar nada externo y funciona con sus cuentas de la universidad. Entonces a este le vamos a poner segundo script. Y vamos a introducir el concepto de listas. ¿Qué es una lista? Bueno, básicamente todos conocemos una lista, ¿cierto? Como una lista de clases, primer estudiante, segundo estudiante, hasta el último estudiante ordenados por apellido, ¿cierto? Aquí en este mismo concepto tenemos elementos ordenados. Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el número n. ¿Ya? Entonces vamos a ver el concepto de lista. Entonces vamos a crear una lista, vamos a darle una lista A. Ya, esto es importante. Acá las listas se crean con corchetes, paréntesis de corchete. ¿Ya? Entonces ahí con los corchetes tenemos nuestra primera lista. Entonces vamos a ponerle el primer elemento va a ser un 1, el segundo elemento va a ser un 2, el segundo un 3 y el tercero va a ser una cadena que va a ser el 0. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestra lista. Con este como signo play le damos la instrucción de que ejecute esta celda. Y como abrimos el cuaderno recién, se está conectando al kernel y se puede ejecutar. Entonces nosotros vamos a decir que nos imprima la lista. Entonces imprime el elemento, ¿cierto? El primero, el segundo, el tercero y el último que es un carácter 0. Ahora vamos a acceder a elementos de la lista. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el primer elemento de la lista. Siempre en Python el índice comienza con 0. ¿Ya? El primer elemento siempre va a ser el del índice 0. O sea, yo quiero ver el primer elemento con un corchete, accedo al primer elemento y le digo que me lo imprima. En una nueva celda, imprime el primer elemento. El primer elemento es un 1, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le digo que me imprima el cuarto elemento? Sería el 0, ¿cierto? Entonces, como estamos primero elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, con el índice 3 accedemos al cuarto elemento. Y es un carácter 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ingresar a un elemento que no está en la lista? Por ejemplo, el quinto elemento de la lista. No tiene quinto elemento, ¿cierto? Entonces aquí nos debería aparecer un mensaje de error. Un mensaje de error, el índice de la lista está fuera del rango, ¿cierto? Porque no tenemos tantos elementos. Ya. Entonces ahora vamos a crear una nueva celda, una nueva lista B, que le vamos a poner distintos tipos de elementos. Por ejemplo, puede ser el elemento hola, una cadena carácter hola. El segundo va a ser otro carácter que va a ser adiós. Aquí cada elemento de la lista puede ser cualquier objeto de Python. Así que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo una lista distinta? Por ejemplo, una lista que sea con el 2 y con el 3. O la lista A, por ejemplo, ¿cierto? La lista A y un número. 3.14. Le vamos a ejecutar y le decimos que le imprima la lista. Siempre aquí lo último que queda es lo que se va a desplegar. Tenemos el primer elemento, ¿cierto? Hola, segundo adiós, el tercer elemento es otra lista y el último elemento es 3.14. Ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con las listas? Las listas se pueden sumar, al igual que las cadenas, se pueden como concatenar. O sea, los primeros elementos son los de la lista que yo le pongo primero, más el otro bloque de elementos va a ser
la otra lista. Entonces vamos a ir a la lista C, que va a ser la lista A más B. Y le voy a decir que me imprima la lista C. Y aquí está la lista, ¿cierto? Esta es la lista A, ¿cierto? El primer bloque de la lista es la lista A y el segundo bloque es la lista B. Y la lista C es la concatenación de ambas listas. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, declarar una lista vacía? Ya que no tenga nada, una lista vacía, y yo le voy agregando cositas. La lista vacía se crea con esa instrucción. Entonces creo una lista vacía. ¿Y qué pasa si yo le quiero agregar elementos? Por ejemplo, quiero a la lista D le quiero agregar el elemento 1. O el número, le quiero agregar el número 1. Agregamos el elemento. Después agregamos otro elemento. Entonces aquí vamos a agregar el elemento 1 y después, como ya esta lista tiene un elemento, a la lista D le vamos a sumar el elemento 2. O sea, y el segundo elemento va a ser un 2. Entonces aquí le vamos a poner más otra lista que tenga el número 2. Entonces acá, si nosotros decimos que despliegue la lista va a ser, aquí le agregamos su primer elemento, va a ser un 1. Y luego a la lista D, como que la sobreescribimos con la lista D más otra lista con el elemento 2. Entonces se van a concatenar y se va a poder ver. Al igual que las cadenas, las listas también podemos ver si está un elemento en ellas o no. Entonces acá le vamos a agregar 2, 3 y menos 10 partido en 5. O sea, menos 10 partido en 3. Entonces al final la lista D va a ser la lista del primer elemento 1 más el 2 y el 3 más este menos 10 partido 3. Ahora voy a hacer consultas ahora a la lista. Por ejemplo, quiero saber si el 4, o sea, si el 2 está en la lista. Entonces 2 in D, que es la lista D, ¿sí o no? Esto es verdadero, ¿cierto? Porque aquí está el 2. De hecho aquí está desplegado. Y ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto, por ejemplo, si está ¿cómo se llama aquí? El 2, pero como carácter. Debería ser falso, ¿cierto? Porque esta es una lista de números. Todos son números. El número 1, número 2, número 3 y el menos 3, 3, 3, 3, 3.3. Entonces acá, esto debería ser falso, ¿cierto? Es falso, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, en la lista ver si y eso con respecto a las listas, que es como lo fundamental de Python, su elemento fundamental. Entonces, ahora que conocemos los enteros, los reales, las cadenas y las listas, podemos hacer cosas con ellas, podemos recorrerlas, podemos ver si se cumplen ciertas condiciones o no. Eso es a lo que se le llama los ciclos for y los condicionales. Entonces ahora vamos a ver los condicionales. O sea, primero vamos a ver los ciclos for. Los ciclos for, básicamente en programación, es recorrer elementos que son iterables. En este caso una lista es un iterable porque tiene su primer elemento, su segundo elemento, su tercer elemento. Entonces yo puedo iterar sobre los elementos. Siempre la iteración de una lista va a ser de forma ordenada. Por ejemplo, lo voy a decir un ciclo for. Siempre el for comienza con la palabra for. Luego del for viene el elemento que se quiere iterar. O sea, yo voy a iterar un número. Aquí puede ser cualquier, puede ser n, puede ser número, puede ser lo que sea. En donde lo quiero iterar, en la lista D. Entonces, quiero iterar
sobre la lista D, todos los elementos de la lista D, y quiero que en cada iteración me imprima el elemento. Me imprime el elemento, pero multiplicado por 3. Entonces sería n por 3. Entonces, ¿qué nos debería imprimir primero? 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Y acá nos debería imprimir menos 10, ¿cierto? Y es efectivamente lo que pasa. Recorrimos la lista D, que es esta que está acá. 1, 2, 3, menos 3.3, 3, 3. Y decimos que haga esa acción. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos recorrer el número del 1 al 100 y que nos imprimiera esos números del 1 al 100? Entonces, ahora vamos a introducir el concepto del range, que es súper importante. For i in range de 100. ¿Ya? Yo al ejecutar esto, vamos a imprimir, ya, aquí es importante, siempre tiene que terminar con 2 puntos este ciclo. Cuando uno define el for, hay que terminar con 2 puntos, y la indexación es súper importante acá. ¿Ya? Siempre fíjense que ahí como queda un espacio. Desde el for, después tiene que venir un espacio y la instrucción. Espacio y la instrucción. Tiene que existir esa indexación. ¿Ya? Esa sangría en Python es fundamental. Es lo más importante para que el código sea legible. ¿Ya? Por eso es tan importante esta sangría. Pues si no, no funciona. Ya, por ejemplo, acá le digo que me imprima los elementos de la lista D. Pero ¿qué pasa si no le pongo aquí como si no le pongo la sangría? Me va a decir error de orientación, ¿cierto? Tengo que generar un bloque. Puede ser un espacio, pueden ser dos, no importa. Lo que importa es que después todos estén en el mismo bloque. Entonces ahora si le digo que me imprima del range 100, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Cuando uno trabaja con el range, siempre el range, si uno lo define con un número entero, va a partir desde el 0 hasta ese entero menos 1. O sea, aquí va a imprimir se va a recorrer en una unidad, si es que uno lo pone así tal cual. O sea, primero se imprimiría el 0, después el 1, el 2, hasta el 99, ¿cierto? Entonces digo que uno imprima. Y he imprimido todos los numeritos hasta el 99. ¿Ya? Eso es importante del range. Ya. Entonces, eso con respecto al for. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver en una lista de números enteros? Por ejemplo, vamos a hacer una lista acá. Una lista L. Va a ser, por ejemplo, números el 3, el 4, o sea, el 3, 4, 6, 10, menos 1, partido en 7, y el 0. Entonces tenemos una lista de números y queremos recorrer esa lista en búsqueda de los números pares. ¿Ya? Aquí en esta lista tenemos dos números pares, ¿cierto? El 4, o sea, tenemos 3. En teoría el cereal lo vamos a sacar para que no complique mucho. Le vamos a poner acá 15. ¿Ya? Entonces tenemos el número 4, el número 6 y el número 10, que sabemos que esos son números pares, ¿cierto? Entonces for n in L, o sea, vamos a recorrer la lista y quiero que me diga qué números son pares. Entonces aquí vamos a incluir lo que son los condicionales. Los condicionales son preguntas que solamente toman un valor de verdad, o sea, sí o no. Eso nos ayuda en programación, lo que se llama el flujo de código. ¿Ya? Entonces, dependiendo de si es sí o no, nosotros vamos recorriendo el árbol de la programación y vamos ejecutando las instrucciones en base a los valores de verdad de las instancias que se están ejecutando. Entonces, por ejemplo, acá, para ver si un número es par, yo le digo así: if, ese es el if, el condicional. If el n, ¿cómo saber si es par? Es aquí.
porcentaje 2, si el resto de esta división es 0, si eso es 0, o sea el número 0, quiero que me diga que el n es par. ¿Ya? O sea, n es par. N es par. Entonces acá le hicimos la pregunta. Y si no, quiero que me diga que el n no es par, ¿cierto? Entonces aquí da lo mismo que por ejemplo la indentación hasta el mismo nivel, porque son independientes. El n no es par. Entonces para todos los números va a decir si es par o impar. Entonces vamos a ejecutar acá. Y dice que el 3 no es par, el 4 es par, ¿cierto? El 6 también, el 10, el menos 1 partido 7 no es par, el 15 tampoco es par, ¿cierto? Porque el resto de la división entre ese número y 2 no es 0. Entonces, eso con respecto a los for, los if, y cómo nosotros podemos recorrer las listas con esa función. ¿Ya? Entonces ya está la segunda cápsula, en donde vimos las listas, los ciclos for y los if, los condicionales, y en el segundo video vamos, o sea, ya en nuestro tercer video, vamos a hacer un ejemplo práctico con la utilización de los paquetes de Python que mencionamos en la introducción. Así que hasta luego.